Perfecto, ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la mesa 4 del coloquio. Tenemos 5 ponencias, 4 de las cuales abordan desde una perspectiva de comentario crítico prácticas escénicas, ya sea presenciales o virtuales o intermediales del campo eh, regional, contemporáneo. Y una de las cuales aborda desde una perspectiva más teórica la cuestión de la referencia, la ficcionalidad, desde el enfoque dolezeliano de la heterocósmica, de los mundos posibles. Tal vez eso genere cierto diálogo interno, me parece que sí, ojalá. Vamos a atenernos a los 15 minutos máximo previstos para cada exposición, de manera de tener unos minutos de discusión, intercambio posterior. Y bueno, vamos a comenzar con Camila Carvajal, que es integrante del Observatorio de Prácticas Teatrales de la Escena Contemporánea Uruguaya, es egresada de la EMAD, la EMAD Uruguaya, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, aclaro porque también hay una EMAD argentina, y de la Escuela de Acción Teatral de Alambique. Es estudiante avanzada del IPA de literatura. El IPA es el Instituto de Formación de Docentes Profesionales aquí en Uruguay. Y es estudiante de la maestría en Teoría e Historia del Teatro, cuyo programa ofrece la Facultad de Humanidades, que es también la que organiza este coloquio, además de ser docente de teatro y de literatura en la educación media pública uruguaya. La comunicación de Camila se titula Croatoan, de Compañía Teatro Rex, formulaciones poéticas entre el convivio teatral y la insistencia. Camila. Bueno, muchas gracias por recibirme. Para no tomar como muchos minutos de otras cosas, voy a entrar directamente en la ponencia. Igualmente agradezco a los miembros, o algunos de ellos, del Teatro Croatoan que están acá compartiendo este momento ahora con nosotros. Empiezo. La compañía Teatro Rex, con la dirección y dramaturgia de Alberto Cejas, se ha especializado en el abordaje de propuestas en espacios no convencionales que resignifican el espacio público. En el caso del espectáculo elegido en el espacio de arte contemporáneo ex cárcel Miguelete. Voy a trabajar sobre Croatoan, estrenada en el año 2019, la cual ha tenido dos versiones, una antes y otra durante la pandemia en su reestreno en diciembre del 2020. Es una de las últimas creaciones de la compañía, la cual conforma un díptico antes y después, integrada por Croatoan y por el Jardín del Tiempo, las que, según el autor, son gemelas deformes nacidas de un mismo punto de partida. La salida a la luz del díptico llega en un momento de madurez del director. Es la sexta obra dentro de un proceso ininterrumpido que comenzó en el año 2002, donde se destaca la consolidación poética de su propuesta creativa. Con un discurso profundamente filosófico, cuya temática ronda en torno al derrumbamiento, Croatoan, en su segunda versión, adquiere una nueva condición comunicativa que afecta a la dramaturgia, que cobra un nuevo sentido interpretativo, y la espacialidad, en la que se incorpora una mampara entre el público y los actores como parte del juego de cajas chinas. Me propongo realizar un análisis que pondrá el acento en la relación de dos aspectos fundamentales para delimitar la micropoética, según Dubati, de la obra, en las decisiones conviviales que se irán tomando, vinculadas especialmente a la construcción del espacio, y en el concepto de insistencia como tema, como recurso y como metodología de la creación escénica. Según lo dicho, hay dos conceptos vinculados a este espectáculo que se redimensionan en la realidad pandémica: el derrumbamiento y la insistencia. Para descubrir el nuevo sentido que se adquiere en la segunda versión, es necesario encontrarnos con el primero. En estas palabras pretendo realizar un viaje a la escena. Llego al espacio de arte contemporáneo, el portón está abierto, veo una especie de boletería que parece de parque de diversiones, un marco de madera, unas lucecitas, una gran sonrisa que recibe mi sonrisa espejada. Por suerte mi nombre está en la lista,
Es un espectáculo para pocos espectadores. Me dispongo a la espera y a la charla. Aguzo el ojo, atrás empiezan a aparecer rejas, muros envejecidos, es una cárcel, lúgubre, tenebrosa. El pasado es mi interlocutor. Anuncian que la obra va a dar comienzo. Se abre un nuevo portón. Pueden pasar. Entramos nuevamente a un espacio exterior. Nunca se termina de entrar. En realidad estamos saliendo, entrando, entrando, saliendo. Ahora estamos en uno de los patios exteriores de la ex cárcel. Además de las ventanas con rejas, los árboles, las sombras y las tinieblas, surgen luces teatrales que alumbran el camino. Más allá se escuchan voces. Adelante, bienvenidas, bienvenidos, por aquí, por favor, pasen. Nos mezclamos con los actores, nos invitan con comida y bebida. Empieza la fiesta. En la segunda versión esto ya no será posible. Cuando ingresamos al espacio, los personajes actores se encuentran detrás de una mampara. Fuera de allí, una mesa con copas, tazas, una tetera, botellas de vino y pancitos. Se escucha una banda en vivo, pero no se ve. El espacio es reducido, pueden servirse. La delimitación del espacio genera mayor exposición del espectador. Debemos tomar nuestra primera decisión. Casi sin quererlo, este pequeño cambio amplifica nuestra experiencia. El que haya venido por primera vez no lo sabrá, pero el espacio ha cambiado. Allí ellos, personajes de la historia que se despliega. Aquí nosotros, espectadores, expuestos, increpados, debemos actuar. Es inquietante, nos sentimos observados por los personajes, por los otros. Ningún gesto pasará inadvertido. El derrumbe. El eje central del argumento es un derrumbe. Según el programa de la obra, un grupo de nihilistas reconstruyen los acontecimientos que los llevaron a diversas investigaciones y laboratorios teatrales sobre el derrumbe ideológico, el miedo al vacío y la necesidad de vivir situaciones limítrofes entre la vida y la muerte. Escena tras escena se va corriendo el velo de qué es aquello que se está derrumbando. En la primera versión el tema es casi filosófico, lejano, reflexivo. En la segunda remite a lo próximo, al cambio abrupto que está atravesando nuestra experiencia. Mientras esa historia se nos cuenta, el espacio se despliega en múltiples sentidos. Por un lado, desde la propia edificación que nos contiene, en palabras del director. Donde ahora armamos la sala es una proa de edificios que están enfrentados a lo que era antiguamente el panóptico. Conceptualmente para mí es muy importante porque me interesa desarrollar un teatro de espejos deformantes. O sea, ¿quién está viendo a quién dentro del juego? En la sala que se armó en ese sitio construimos una mirada dual de la relación escénica. Invitamos al espectador a vivir un acontecimiento donde está siendo observado, investigado, o sea, alguien está en el panóptico y alguien en las celdas. Cada espectador decide quién está en cada relación, inclusive uno mismo está en ambos sitios al mismo tiempo. Para vivir tal grado de relaciones en estado crítico, es fundamental tener una relación íntima, cercana, dice Cejas. En el juego de mirar siendo observados, los personajes actores nos hablan de un experimento que se hace sobre los seres vivos, en los cuales estamos incluidos. Se multiplican los espacios. Ciudad, cárcel, patios, edificio, gradas, escenario, espacio dentro del espacio, laberintos grandes, pequeños, infinitos. Se nos presenta un pequeño laberinto llamado Maqueta de los Caracoles. Los personajes dicen que hay laberintos de todas las especies, de escorpiones, moscas, abejas, avispas, arañas y otras tantas que los otros reinos. Sin embargo, no están todas, sino esto sería el arca de Noé. Las referencias bíblicas traen la idea de salvación. ¿Seremos salvados? En la segunda versión, la idea de la salvación es un tema que repercute, impacta, reverbera. Volvamos al espacio, un laberinto, maqueta de los caracoles, escena compartida, escenario, mampara, cortinas, profundidad, el fondo donde además de más muros, cielo, árboles y espacio exterior, hay un dispositivo que gira donde un personaje camina eternamente abriendo una puerta que circularmente vuelve a aparecer, edificio, cárcel, calle. Dice Cejas. De todas formas, el espacio permite mucha profundidad. Se abren unas enormes puertas que nos permiten ver al fondo de la sala donde está el sistema panóptico y donde tenemos una banda de guitarra y batería sonando en vivo y al aire libre. Por eso es que la sala es semicerrada o semi al aire libre, de lo expansivo a lo íntimo y viceversa.
El espacio es construido desde la invitación a la sorpresa y al juego. El espectador descubre las diferentes capas en el transcurrir de la obra, mientras simultáneamente es invitado a la participación activa a través de la pregunta, vinculado al concepto de insistencia que desarrollaré en el siguiente apartado. ¿Usted está donde quiere estar? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Ustedes vienen para quedarse? ¿Alguna vez tuvo la sensación de que había un antes y luego un después? ¿Qué lo mueve para levantarse todas las mañanas? ¿Y usted? ¿Y usted? Las preguntas se van colando en el devenir de la obra y si bien dialogan con lo que está sucediendo, generan una interrupción que adquiere sentido gracias a la intensidad de la proximidad escénica. La insistencia. Insiste el teatro en ser. Insiste el teatro en ser, en existir, en adaptarse, en preguntarse acerca de sus límites, su materialidad, sus posibilidades. Insiste Cejas en su búsqueda y en su sentido propio, creativo, particularísimo. Este concepto forma parte de la propuesta metodológica de la compañía, en palabras del director. Insistir es congénito. Insistir en los procesos vivenciales y mucho más artísticos es un valor indispensable en el artista. Sobrevivir a las diversas situaciones no deseadas e insistir en las diversas situaciones que nos aportan comodidad y por lo mismo nos detienen en versiones burocratizadas de nosotros mismos. Ir hasta la frontera y transgredir nuestros propios límites. Identificar los límites nos hacen ver quiénes somos. Poder transgredirlos implica una insistencia constante. Insistir es lo único que nos permite una expresión relativamente sincera y continuamente en estudio crítico. Se aplica a todas las obras que he estrenado en la poética y en el texto. Para mí es la única manera de hacer algo relacionado al arte, dice Cejas. Esta visión del teatro trasciende el espectáculo, se transforma en un modo de ser en el teatro, en una búsqueda personal compartida. Según Noelia Herrera, actriz de la compañía, el término insistir es usado literalmente a modo de persistir, continuar, no darse por vencido, un algo que se establece como motor de la propia acción. Insistir es entonces siempre en relación a alguien o algo. En este caso, ese motor apoyo bien podría ser el propio proceso creativo, las situaciones personales e historias de vida que cada integrante del grupo o la propia grupalidad han tenido. Eso dice Noelia. En este sentido, el diccionario de la Real Academia da estas tres acepciones a la palabra insistir. Instar reiteradamente, persistir o mantenerse firme en algo, repetir o hacer hincapié en algo. En cuanto a su etimología, insistir proviene del latín insistere, quiere decir detenerse a, ponerse, apoyarse en o sobre. Podríamos pensar que la insistencia toma un rumbo beckettiano en el sentido de fracasar mejor, practicar, probar, repetir, confundirse, apoyarse en algo. Ese algo puede ser una idea, una obsesión, un proceso, un otro, el propio grupo, un algo que se establece como motor de la propia acción. Por otro lado, la insistencia se vuelve un recurso dramático, de tal manera que el texto se repite en diferentes circunstancias, tomando nuevas acepciones a la vez que permite que el transcurrir del tiempo haga su trabajo, cavando hondo en el entendimiento, como si la palabra promoviera el tiempo necesario para que cada espectador lo recibiera, aumentando las posibilidades de la recepción, habilitando la oportunidad de descubrir lo que siempre estuvo presente, lo que estaba siendo dicho. Fragmentos. ¿Ya saben lo del derrumbe? Vamos a ir en regresión de las etapas anteriores. Vamos a empezar por la última vez que vinieron a vivir la experiencia. Recuerden que esto es un ensayo y que siempre vamos hacia atrás. Llegan en muy mal momento, no se vayan. Si nos dan un instante, llegan en mal momento, quédense allí. Hubo un gran accidente, no es un buen momento para llegar, pero ahora no pueden irse. Todo esto es asincrónico. El tiempo es un espejismo, se mueve. Cuando llegamos acá era distinto, ahora todo esto es un caos, estamos metidos acá adentro, todo esto es asincrónico, el tiempo es un espejismo, se mueve, ahí estarán seguros, no se preocupen, los muros resisten. Ustedes fueron invitados a un ensayo documental, a un experimento que no hemos terminado aún. En verdad, no recordaba que vendrían. Es un experimento sobre la condición humana. Ahora todo es un sinsentido enorme. En la escena
en la escena, el derrumbe, viene la escena del derrumbe, hay un aire enrarecido, onírico, confuso, es todo tan confuso, últimamente el tiempo se mueve de manera extraña, puede que se le caiga un poco la cáscara, pero el cuerpo aguanta. Ustedes vienen para quedarse porque la estructura del edificio no está muy bien. Esos son los fragmentos. ¿Qué se derrumba? ¿Podríamos aplicar estas preguntas a nuestra concepción teatral? ¿Está en derrumbe? ¿Qué es estructura y qué es cáscara? A modo de ejemplo, estos fragmentos de texto muestran la repetición, la insistencia, pero a la vez la diferencia, donde se va construyendo una elipsis dramática que nos invita a la búsqueda que nos invita a la búsqueda del sentido. Es en esta línea que Herrera habla de la pertinencia de la conexión del concepto de insistencia con el pensamiento de Deleuze. Esto nos conduce, dice Deleuze, un concepto de la diferencia sin negación, precisamente porque la diferencia, no estando subordinada, nos remite a un concepto de la repetición, que como las repeticiones físicas, mecánicas o puras, repetición de lo mismo, encontrarían su razón en las estructuras más profundas de una repetición oculta en la que se disfraza y se desplaza un diferencial. Eso dice Deleuze. De esta forma, el repetir basándose en la diferencia en vez de en lo identitario se convierte en un recurso en el que parece desatarse una compulsión de la repetición, según Freud, tanto en los actores como en la pieza misma. De esta manera, la compulsión, la repetición y la insistencia se transforman en una ineludible vía para la reflexión. Muy bien, muchas gracias Camila. Muchas gracias por la comunicación y por la adaptación estricta al formato. Si les parece, bueno, no es una pregunta, en realidad vamos a continuar con el resto de las ponencias y hacer un intercambio al final, de modo que vamos a continuar con Martín Cedrés, quien es docente de literatura, egresado del Instituto de Profesores Artigas y es maestrando en el programa de maestría en Teoría e Historia del Teatro, el mismo que mencioné anteriormente para el caso de Camila. Y también forma parte del Observatorio de Prácticas Teatrales de la Escena Contemporánea Uruguaya. Su comunicación se titula Sacate el barbijo, venía a criticar, alternativas al silenciamiento del carnaval uruguayo en 2021. Bueno, muchas gracias Ignacio y gracias a la organización por el espacio. También quiero agradecer a Juan Manuel Pereira, que es integrante de la Murga Doña Bastarda, que nos está acompañando y que fue un pilar importante para la elaboración de este trabajo. Y bueno, sin más, paso a leer, así no perdemos demasiado tiempo. Bueno, como decía Ignacio, Sacate el barbijo, venía a criticar alternativas al silenciamiento del carnaval uruguayo en 2021. Crónica de una suspensión anunciada. El 16 de diciembre de 2020, en rueda de prensa, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció una serie de propuestas que buscaban apaciguar el creciente número de contagios fruto de la pandemia COVID-19. Dentro de este paquete de medidas se encontraba inserta la limitación del derecho a reunión cuando se esté notoriamente atentando contra la salud, la suspensión de los espectáculos públicos de toda índole, y se anticipaba una futura reunión con la Mesa de Congreso de Intendentes para coordinar la aplicación de algunas medidas por ser, cito, de materia departamental. Al día siguiente, la Intendencia de Montevideo se comunicó con DAECPU para anunciar la suspensión del Carnaval 2021. A raíz de la suspensión se perdieron más de 40.000 plazas de trabajo que rodean a esta festividad, lo cual significó un impacto muy grande en la economía de muchas familias de nuestro país. Enero del 2021 encontró un Montevideo silencioso, sin noches de teatro de verano colmada de espectadores, ni tablados rebosados de público. Más allá de las pérdidas materiales, la suspensión del carnaval del presente año significó el silenciamiento de una de las voces disidentes del discurso oficial. Si bien no hubo carnaval, algunos conjuntos buscaron de manera aislada la forma de hacerse escuchar y no perderse la posibilidad de aportar su opinión sobre temas de actualidad.
En este trabajo nos proponemos analizar las alternativas presentadas por Curtidores de Hongos con su salpicón virtual, el cuplé Adiós Carnaval de Queso Magro y la serie de programas de tablados con la Doña que transmitió en la plataforma Twitch La Murga Doña Bastarda. El enemigo invisible y los efectos en la esfera pública popular. En primer término, es importante destacar que la opción por el silenciamiento aparece cubierta de un manto de obviedad, es decir, muchos recibieron la medida gubernamental como adecuada, ya que estábamos siendo testigos de la primera ola de la pandemia, se había disparado el número de casos y se temía por la saturación de los CTI. Muchos carnavaleros expresaron su parecer y mostraron su conformidad con dicha resolución, argumentando que era imposible llevar a cabo la fiesta de Momo bajo estrictos protocolos sanitarios. La aprobación pública de una gran parte de los carnavaleros anuló la posibilidad de buscar alternativas o discutir la decisión, pero sobre todo se hizo pasar como obvia la necesidad de inhabilitar la fiesta. Byung-Chul Han determina que una de las estrategias que tiene el poder para hacerse más eficiente y lograr determinada estabilidad es, cito, ocultándose, haciéndose pasar como algo cotidiano u obvio, aquel que sin coerción ni amenaza opera sobre el automatismo de la costumbre. Fin de cita. Esta táctica, denominada astucia del poder, incide de manera negativa y fractura la esfera pública popular, ya que condiciona la confrontación de ideas, imposibilita el intercambio y evita la conformación de una opinión pública, tan importante en términos habermasianos para la convivencia en sociedad. Esta supresión expuesta como una obviedad sirve a los intereses del discurso hegemónico. A su vez, se promueve la homogeneización de las ideas y anulación de aquello que se configuraba como distinto. Solo contamos con una voz autorizada para la conformación de una opinión. Este fenómeno ocasiona que la información proporcionada simplemente esté disponible, es decir, que no será cuestionada. En caso de generar algún tipo de rispidez, únicamente se producirán pequeños momentos de visibilización televisiva o comentarios aislados en redes sociales. Aunque se tomaron medidas para paliar la crisis económica del sector, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo junto con DAECPU y SUCAU acordaron proporcionar el subsidio Gualdemarca de Chile a Silva a aquellos integrantes inscriptos para la prueba de admisión del carnaval suspendido y a aquellos conjuntos que ya habían clasificado a la liguilla de la edición pasada. Esto solo enmendó parcialmente el impacto económico en los protagonistas, pero no soluciona los daños producidos de índole cultural. Sin la posibilidad de actuar en eventos fuera del concurso oficial, afectados en su rutina de verano, y con muchas ganas de denunciar la situación por la cual estaban transitando, algunos conjuntos buscaron la forma de hacerse escuchar. Las tretas del débil, alternativas de los conjuntos de carnaval a la suspensión. Una vez confirmada la pérdida del Carnaval 2021, se produjeron algunas propuestas aisladas que intentaron traer consuelo a los componentes y al público carnavalero. De forma solitaria, algunas murgas buscaron por diversos caminos la manera de hacer llegar a su público un producto alternativo al convencional, pero que mantenga su esencia, ser la voz disidente del discurso oficial. Esta actitud se conecta con el hambre artística de la que habla Gustavo Aguilera, es decir, cito, el hambre que da la desesperación y la furia que nace de la urgencia de sacar algo de adentro. Fin de cita. Teniendo en cuenta las limitaciones provenientes de las medidas impulsadas por el gobierno, los conjuntos debieron evitar cualquier propuesta de tipo convivial. De acuerdo con la noción de tretas del débil aportada por Josefina Ludmer, se puede decir que estos conjuntos establecieron determinadas estrategias para evitar el silenciamiento total y de esta forma poder aportar otras voces en el debate de ideas. La murga Curtidores de Hongos realizó su clásico salpicón del año 2021, pero esta vez en formato virtual. En el salpicón virtual, la murga optó por rematar todas sus cuartetas con frases de denuncia social. Esta murga aborda los temas de mayor trascendencia del año 2020. El aumento tarifario propuesto por el gobierno, el desafuero de Guido Manini Ríos, la ley de urgente consideración,
la legalización del aborto en Argentina, la limitación al derecho a reunión propuesta por el gobierno, la compra de 2 aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya y el fallecimiento de Tabaré Vázquez. A pesar de la variedad de temáticas abordadas, fiel a su esencia contestataria, el conjunto sostiene un alto nivel de crítica punzante a las medidas propuestas por el gobierno. Desde el estribillo, la murga manifiesta la necesidad de reinventarse en tiempos pandémicos con el fin de continuar luchando por ser la voz de las clases populares. Cito: «Sacate el barbijo, vení a criticar, curtidores hoy te canta nuestra actualidad. Por más que a la murga la quieran callar, nuestra lucha se reinventa, llegó el salpicón virtual». Fin de cita. Es esta reinvención la que lleva a la murga a la realización de un audiovisual y su difusión en redes sociales. El video logró parte de su cometido, ya que fue reproducido por los adeptos a carnaval y los militantes de izquierda, pero no fue visibilizado por ningún medio masivo de comunicación, ni generó algún tipo de repercusión por parte de los protagonistas implicados en las denuncias ejecutadas por el conjunto. Aquí vemos una de las primeras debilidades de la propuesta. La esencia comunicativa estuvo, se estableció un puente con el público carnavalero, pero no logró la trascendencia que suelen tener dichas actuaciones en condiciones normales. Byung-Chul Han manifiesta que este problema es una de las grandes consecuencias del fenómeno de comunicación digital, donde se empobrece la mirada y la voz, ya que los enlaces y las interconexiones se entablan sin estos elementos. Por otra parte, en las relaciones y los encuentros se requiere de ambos, ya que son, cito, experiencias corporales. El medio digital resulta descorporalizador, priva a la voz de su aspereza, de su corporalidad. Fin de cita. Otra de las falencias que presenta este tipo de propuestas es que el video se visualiza en diferido, es decir, luego que el conjunto ya ejecutó el salpicón. Si bien participaron del acontecimiento de grabación algunos miembros cercanos al conjunto, como los familiares y los técnicos, el número de espectadores fue muy reducido. La contemplación en diferido limita a los espectadores a una reacción por medio de comentarios que se realizan al pie del video. Ya no resuenan los aplausos, los silbidos o los gritos de aprobación luego de los remates de la cuarteta, ya que el público está descorporalizado. La murga Queso Magro redobló la apuesta y presentó un cuplé denominado Adiós Carnaval. Este conjunto, proveniente de la murga joven, propone una serie de situaciones jocosas fruto de la pandemia COVID-19 y sus efectos en la suspensión del carnaval. Entre las situaciones absurdas planteadas se pueden observar críticas directas a las autoridades gubernamentales y a DAECPO. Sin abandonar la cuota de humor característica en los cuplés, se pueden identificar pasajes donde se manifiesta la postura de la murga. Cito: «Me queda de clavo el traje, encima subió el peaje. DAECPO ya no responde, ya no me imagino a dónde voy a ir a currar. Puedo cantar en un bondi repleto a Colón, salivando al chofer cobrador, pero no en carnaval». Fin de cita. Tanto el salpicón virtual, presentado por curtidores de hongos, como Adiós Carnaval de Queso Magro, presentan la dificultad de ser productos que se visualizan luego de ejecutado el acontecimiento teatral. A través de los videos asistimos a un residuo del acontecimiento, una sección minoritaria del mismo. Debido a que son grabaciones, somos testigos de la pérdida de los elementos constitutivos de la práctica carnavalesca, como lo es la comunicación constante de la murga con su público. Sin el calor del aplauso y la arenga de los espectadores, la murga dirige su canto al vacío en el momento de la actuación, y a su vez el observador contempla una pantalla por la cual se transmite un residuo de una experiencia que ya ocurrió. La murga Doña Bastarda optó por un camino diferente a los otros conjuntos e inauguró una serie de transmisiones en vivo por la plataforma Twitch bajo la denominación de Tablaos con la Doña. En estos encuentros, miembros de la murga invitan a un estudio a diferentes íconos del carnaval uruguayo para conversar sobre temas referentes a sus actividades personales, artísticas y relacionadas con el conjunto. Se realizan espacios de rememoración de los conjuntos de carnaval, campeonatos de truco y una columna de entrevistas de un periodista con transeúntes de Montevideo. Cabe destacar que esta propuesta que presenta la murga dista mucho de lo que se espera de un colectivo de artistas agrupados con el fin de realizar una actuación en un tablado.
Pero aquí se rescata uno de los elementos perdidos en las propuestas anteriores, la comunicación instantánea entre los sectores populares. Este producto, a diferencia de los de queso magro y curtidores de hongo, gracias a la plataforma Twitch, logra la comunicación simultánea entre los murguistas y su público. Permite que el espectador del programa pueda realizar preguntas, comentar situaciones e incluso interactuar con los invitados presentes en la transmisión. A partir de estos encuentros virtuales, el público carnavalero enmienda la ausencia del carnaval, si bien asiste a una propuesta diferente. Lo que presenta es una forma de mantenerse en contacto con los murguistas, disfrutar de las situaciones vinculadas al ambiente carnavalero y llenar el vacío que provoca la ausencia de tablados. Que no se apaguen las bombitas amarillas. El carnaval en nuestro país ha generado un sinfín de adeptos que noche a noche asisten a los distintos escenarios de la ciudad con el propósito de disfrutar y repasar junto a los artistas los grandes acontecimientos del año. A su vez, los artistas que suben al tablado provienen de distintos estratos socioeconómicos, lo que habilita una polifonía de voces frente a determinados temas de interés nacional y regional. Es en esta comunión con los otros y en este tejido de discursos diversos que se conforma lo que Gustavo Remedi llama esfera pública popular, es decir, cito, ese conjunto de enclaves o espacios de encuentro, intercambio y negociación social y simbólica al alcance de las clases populares, y en el que las clases populares toman parte y son agentes protagónicos en la producción, el intercambio y las críticas culturales. Fin de cita. En este lugar de encuentro con los demás es que los individuos descubren otras voces discordantes con el discurso hegemónico. Fruto de la pandemia COVID-19 se produjo en el ambiente carnavalero una fisura en esta esfera pública popular, ya que no existió la posibilidad del encuentro de los sectores populares, ni se introdujo la voz del pueblo en el debate de ideas. El silenciamiento de carnaval puede catalogarse bajo la categoría de discursos subyugados que menciona Villegas, ya que el poder prohíbe su existencia privado-pública. Si bien la existencia como tal no fue prohibida de forma explícita, sí se vio sumamente limitada. Fiel a su esencia eufemística, el gobierno acude a mecanismos de persuasión para que las medidas tomadas se visualicen amigables, sinceras y ejecutadas desde el análisis profundo de las situaciones. A través de un contexto de pandemia mundial, asistimos a una normalización de la suspensión de los eventos artísticos sin ningún tipo de cuestionamiento. La astucia del poder es tal que invalida la posibilidad de cuestionarse por qué sí se puede suspender un hecho artístico y por qué no se cierran los grandes centros comerciales que también aglutinan público. Distintos colectivos ligados a la cultura han manifestado y expuesto en diferentes oportunidades la garantía de estar aptos para mantenerse abiertos al público, ya que no se han detectado ningún caso positivo de COVID en sus salas. Es por este motivo que cabe aquí una pregunta. ¿Es solo una suspensión fruto de la pandemia o existe algún interés en silenciar las voces disidentes? La voz del carnaval buscó hacerse escuchar por otros medios. Más allá de que las propuestas no obtuvieron el impacto deseado en la esfera pública, se intentó dejar la llama de la comunicación encendida. Vendrán otros tiempos, se aproximarán otros febreros y podremos volver a sentir el ruido a carnaval en cada esquina de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Les paso ahí los links a los videos respectivamente de Curtidores de Hongos y de Queso Magro, los Twitch de Doña Bastarda, por las razones que Martín explicó. En principio no están disponibles, lo cual es interesante en sí mismo, ¿no? Como hecho, podemos unos cuantos meses después acceder a los primeros dos ejemplos, pero si no me equivoco, no a los terceros, que de algún modo recuperan algo del carácter de acontecimiento o efímero, en fin, pero bueno. Vamos a seguir entonces con Rocío Fernández, que es profesora de artes en teatro y magíster en dramaturgia por la UNA. Participa en proyectos de investigación en el Instituto de Investigación en Teatro del DAD UNA. ¿Qué es DAD? Perdón, Rocío. Es bueno, y de paso chequeo hola, Bueno. que el audio se vaya acomodando, porque son como 15 segundos hasta que empieza a funcionar bien. Es el Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes. Claro. Bien.
que tienen la suerte de tener departamentos de artes del otro lado. Bien, gracias. Desde 2015 Rocío integra la compañía Cuerpo y Equipaje como artista investigadora y actualmente está cursando el doctorado en artes y es becaria de investigación en el CONICET con un proyecto sobre género y construcción de mundos posibles ficcionales en la dramaturgia femenina en Buenos Aires. Y te hago una segunda pregunta, tal vez todo esto te lo tendría que haber preguntado antes, pero la franja que abarca tu proyecto es de 1900 a 2020, como dice ahí. Sí, porque digamos que, digamos que el objetivo es, primero que yo te mandé, o sea, que es dramaturgia femenina, pero en realidad eso ya no es más así, o sea, es dramaturgia feminista. Uy, voy Ajá, a dar vuelta al escritorio. Dramaturgia feminista, eh, porque bueno, podemos preguntarnos, ¿existe una dramaturgia femenina que es solo la que está escrita por mujeres? Bueno, eso se puede discutir, de hecho ya lo he sí, discutido mucho con compañeras. Este, bueno, eso por un lado, y bueno, sí, la franja, digamos, es bastante amplia porque en realidad es una genealogía crítica. Entonces, claro. un poco, bueno, tomo esos años, sería como ese, pero bueno, no hay un comienzo en una genealogía, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. Siempre hay una capa más estoy para acabar. investigando esos años también. Bien, bueno, Sí, la ponencia de Rocío se titula Realidad y ficción en el teatro desde la perspectiva dolezeliana de los mundos posibles en ficción. sí, Adelante de, con de esto. ficción. De los mundos posibles. También, bueno, mi ponencia tiene un... Sí, Sí, no es sí, mi pequeña ponencia la diferencia. tiene un subtítulo que es, bueno, una aproximación teórica, ¿no? Desde una semántica no mimética de la ficción. Ahora voy a dejar de verlos y verlas porque, bueno, lo estoy leyendo desde la computadora. Cualquier cosa me interrumpe. Bueno, el tema que aborda este trabajo tiene la ventaja de poder ser leído desde múltiples aristas. Se trata de la compleja y visitada relación entre realidad y ficción en el teatro, pero en el contexto actual de pandemia, crisis social mundial y auge de la virtualidad. Se trata de repensar ese vínculo que, si bien puede ser abordado solo desde la filosofía, la historia, la psicología o los estudios literarios, aquí se opta por el marco dolezeliano de mundos posibles de ficción. Lubomir Dolezal, fundador de la teoría heterocósmica contemporánea, también denominada teoría de los mundos posibles, ve la necesidad de producir una teoría de la poiesis, es decir, de la creación de ficciones. Aún más complejo es que esta perspectiva viene a poner en cuestión la tradición mimética, que todavía persiste en las prácticas, la crítica y las derivas teóricas. En esta presentación, esos aspectos se mueven también en las relaciones entre el campo teatral porteño actual y, como les dije, la perspectiva feminista. De este modo se intenta, por un lado, poner sobre el tapete el problema de la representación en las artes, que es inescindible de la llamada crisis de la mímesis, que ocurre junto al replanteamiento de la relación del arte con lo real, bueno, parafraseando a Sarrasak. Y por el otro, se pretende ir al carácter revolucionario del enfoque y al germen de la pregunta acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de incorporar la realidad de los cuerpos presentes y su contexto en escena. Esto último implica ir al encuentro de una perspectiva no mimética de la ficción que se contrapone a la tradición mimética, esto es, optar por la orientación hacia el significado de los signos. Las posturas acerca de las artes y el teatro suponen una toma de posición en la comprensión y creación de las producciones del campo teatral porteño actual como epicentro de las prácticas teatrales en Argentina. Fenómeno ineludible, pero que al mismo tiempo no pretende negar de ningún modo al teatro fundado en otras provincias del país o al que se produce en el resto de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, ¿no? Abordar el problema del significado de mundos posibles ficcionales amerita necesariamente enmarcarlo en esa semántica y asumir entonces esta crisis de la mímesis en la discusión ciertamente no saldada acerca del replanteamiento de la relación de la ficción con lo real. Pero ¿qué decimos cuando decimos ficción en relación con la realidad? Humberto Eco diría que la ficción es un pacto y que los mundos posibles y el mundo al que llamamos real son principalmente construcciones culturales, en lo más intuitivo del término, y Dolezal afirmaría
que la realidad es un mundo posible realizado que los sentidos humanos perciben y que preste el escenario para la creación y la acción humana. Puede deducirse que estos argumentos no son suficientes. Es un problema mayor que hace eco en otros aspectos no menos importantes, que no eximen de preguntarse qué es un mundo ficcional desde una perspectiva del ser u ontológica, o cómo se construye un mundo de ficción. Esto tampoco anula a la mirada filosófica sobre la cual anida su origen, que nos invita a pensar acerca de la sustancia material del mundo, o bien de qué están hechos los mundos de ficción, y con qué los amueblamos cuando no es solo con ideas. El planteo de Thomas Pavel es que la discusión filosófica acerca de qué es un mundo de ficción es ajena a los intereses literarios. Por lo tanto, se puede afirmar que la actividad teatral se pone en relación y considera la noción de ficción no desde la de los estudios literarios, en los que la dramaturgia es un género, el dramático, sino como dramaturgia en tanto actividad. Esto implica la extensión de los límites de la dramaturgia hacia las esferas de un campo de conocimiento específico, el teatro, y su corrimiento de la esfera específica de las letras. Como se ve, con ello no se pretende decir que la niega, sino que expande sus alcances en tres direcciones teóricas. Uno, la línea de las preguntas metafísicas sobre la verdad y los seres de ficción. Se trata de la línea, como dijimos, ontológica de los mundos posibles, qué son, cuáles son sus características. Esto es lo que presenta Nelson Goodman en el famoso texto Maneras de hacer mundos. Dos, las preguntas sobre la demarcación y los límites de la ficción y la no ficción. Y tres, las preguntas institucionales, acerca del lugar y la importancia de la ficción como institución cultural, que en este trabajo en particular quedaría relegado. La teoría heterocósmica, que se explica en Dolezal, acepta las presunciones de una ontología realista, que le otorga especial atención a la acción, al poder y a la reciprocidad entre el individuo y la sociedad, es decir, su interacción. Lo cual es de suma importancia porque es lo que permitiría pensar en las obras aspectos de índole social, desde una perspectiva, por ejemplo, pero no por ello se compromete con los postulados de un realismo literario, para el cual todo artista se encuentra entre dos órdenes opuestos, el del conservadurismo y el del progreso. En el campo teatral, por ejemplo, estas zonas están, aunque muchas veces difusas, comercial, conservador y arraigado a los valores de antaño, y el del teatro independiente y oficial, progresista, con algunos valores condicionados por el paso del tiempo, como la lucha por las clases oprimidas. Recordemos que los cuatro jinetes de la concepción realista del teatro, que pueden rastrearse en Hauser, postulan que la obra es una reproducción fiel de lo real, la obra es un reflejo de la realidad burguesa en el devenir histórico, el afán de verosimilitud se opone a lo fantástico, y los personajes son testimonios de una época, de una clase social, etc. Esta decisión que presenta Dolezal entre la ontología mímesis más fuerte y persistente que impera desde Aristóteles, y es lo que probablemente explique la génesis del resquebrajamiento de la noción de representación. Asimismo, la teoría de mundos Rocío, posibles de ficción, perdón, sí, ¿sabes qué? No sé si les pasó a los y las demás, pero en algunos ¿se momentos trabó? un poco claves se trancó. Entonces, capaz te pido, para ver si es un tema de flujo de datos tuyo, que te apagues la cámara, a ver si ahí tenemos un audio más fluido, porque justo se trancó en dos momentos como importantes y perdimos como el núcleo de Ah, la ok, idea. ¿Tá? Capaz que está puedes bien. probar ¿Quieren que...? sin video y yendo ahí retomando desde la Ah, mención a ok. Aristóteles. ¿A Tal vez dónde se quedaron? yo por lo menos en la paráfrasis de Aristóteles y la reformulación de ahora. A ver, a ver. Te escuchamos. No, no estamos escuchando, ¿no? No, no se escucha. Ah, pero tal vez sea ese delay que tenía ella de unos 15 segundos. Vamos a ver si es latencia o si...
Bueno, y ahí, no sé ¿Sí me si vos escuchan? nos... Sí, bien, ahí vamos, ahí va llegando. ¿Está llegando el audio? Ahí está. Bueno, retomo. Bien. Gracias, y disculpas por la interrupción, pero me parecía Ok. que cuando pasó por ¿A segunda dónde vez se en un momento quedaron? importante dije, bueno, está. No, por favor, disculpen ustedes. Tengo una conexión bastante mala. ¿Se escucha? Sí, llega con cierta latencia, pero vamos a tener paciencia, a quedarnos Ok. ahí en silencio y te dejamos. Bueno, retomo. Retomo el texto. Bárbaro, Sí, sí, adelante. perfecto. Ok, sigo entonces. Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, recordemos entonces que los 4 jinetes de la concepción realista del teatro, que pueden rastrearse en Hauser, postulan que la obra es una reproducción fiel de lo real, la obra es un reflejo de la realidad burguesa en el devenir histórico, el afán de verosimilitud se opone a lo fantástico, y los personajes son testimonios de una época, de una clase social, etc. Esta edición que presenta Dolezal entre la ontología realista y los postulados del realismo literario es la crítica a la antigua doctrina de la mímesis más fuerte y persistente que impera desde Aristóteles, y es lo que probablemente explique la génesis del resquebrajamiento de la noción de representación. Asimismo, la teoría de mundos posibles de ficción opone a la ficción de la realidad, ya que, en palabras de Dolezal, si comprendemos a la ficción como un laboratorio experimental activo de la actividad constructora de mundos, y si se denomina ficción a la realidad, debemos inventar un nuevo término para la ficción. No estamos escuchando, ¿verdad? ¿Están en la misma que yo? Estoy tratando de escribirle para no chocarnos porque llega con latencia. Vamos a tener un poquito de paciencia y ver si Rocío puede eh, resolver la cuestión, porque, bueno, si fuera al principio de la ponencia tal vez le proponía permutar el orden, pero ya que estábamos ahí por la mitad, sería interesante que continuara. Creo que, a ver, eso, les pido unos minutos de paciencia, estamos bien de tiempo de todos modos, a ver si recuperamos a Rocío, que creo que se desconectó, tal vez está intentando seguramente reconectarse. Bueno, ahí volvió Rocío. Bueno, ¿qué va a hacer? Problema pandémico. Te escuchamos, adelante. Bueno, sigo. El teatro tiene ejemplos de esta polémica. En el teatro performático o en el biodrama, los límites entre lo real y lo ficcional se encuentran o por fuera de la discusión acerca de la ficción o difusos. Para la perspectiva de la mímesis, en cambio, las ficciones
son imitaciones o representaciones del mundo verdadero o de la vida real. Esta es una mirada reduccionista que reduce el universo ficcional al modelo de mundo único, el de la experiencia humana real. Pensemos en este punto en el contexto actual de pandemia y las producciones que surgieron entre el 2020 y el 2021, y cómo estas fueron un modo de no reducir la experiencia a esa realidad, sino que estuvieron orientadas en dos direcciones que funcionan de modo dialéctico. Por un lado, mundos construidos en los que la imaginación poética trabaja con materiales extraídos de la realidad, y por el otro, construcciones ficcionales que influyen sobre nuestra comprensión y representación de la realidad. Vemos que en ambas orientaciones lo real aparece como un elemento fundamental a tener en cuenta. Decir que la pandemia es el universo discursivo del mundo real con el que dialogan las obras, no significa que el contexto de pandemia real histórica queda cristalizada en las obras de modo directo, constante, mimético, o en otras palabras, que la pandemia histórica represente a un particular ficcional como representación fiel de lo real en escena, sino que la lógica es una lógica compleja que se materializa en un devenir histórico con lógicas no lineales. La semántica no mimética de la ficción propone una lógica saltatoria y cuántica que entra en crisis de modo revolucionario. Esto es, se cristaliza el contexto como desarrollo de las prácticas, de modo hasta en ocasiones abrupto, como algo que en términos deleuzianos puede llegar a desmoronarse en un instante. La comprensión lineal, la de las obras representando fielmente la realidad, llevaría a una interpretación universalista y general del problema. Todas las obras hablarían de un mismo aspecto de la pandemia, o todas las obras hablarían de la pandemia. Es decir, el teatro, la dramaturgia pensada de ese modo, vendría a deshacer lo que las obras mismas producen, y por lo tanto, también su fuerza de producción, los artistas. De igual modo, adherir a un modelo de mundo único es restringir los modos de interpretación de los fenómenos sociales y cómo estos se inmiscuyen en las prácticas concretas. Pensemos en el patriarcado, por ejemplo, y cómo este se presenta no solo como una construcción histórico-social y sexopolítica que pretende mantener el dominio de los varones sobre las mujeres, sino también como única alternativa posible que impera y gobierna. Esto evidencia cómo la noción de mundos posibles como construcciones fundamentalmente culturales se encuentra en contacto estrecho con lo que vulgarmente denominamos mundo real. Vemos que no hay aquí un pedestal metafísico, sino una herramienta potencial para la teorización que repercute en la empiria y en el desarrollo de una actividad que encierra sobre sí el accionar de mentes y manos humanas. Incorporar los cuerpos presentes en la escena es hacerlos parte de un artefacto producido por actividades estéticas, dramatúrgicas, audiovisuales, teatrales, pero que están presentes como conjunto de estados posibles, no significa que tengan existencia real ontológica. En la medida que se asume la existencia del ordenamiento ficcional de un mundo construido, se resignifica este marco. En principio, porque no habría una relación identitaria. Siempre hay diferencias, aún en el biodrama. Pensemos en Campo Minado de Lola Arias y en Los Combatientes. Se hiperespecifica el evento histórico por la acción estética por la que atraviesan, es decir, hay ligazón por identidad de intermundos, pero no hay idénticos. Esto se debe a que la condición de posibilidad es más amplia que lo real en sentido estricto, y ya no hay necesidad de darle significado a la historia en producciones que tengan como finalidad crear imitando lo real. Los individuos combatientes son ahora apacibles de ser compuestos e intervenidos en relación con el estado de cosas, hechos y circunstancias históricas, como si la memoria requiriera de la creación de un espacio ficcional de componibilidad de verdades heterogéneas, ¿no? Parafraseando a Badiou, incluso también en sus contradicciones lógicas y caóticas, porque aún en ellas puede hallarse algún tipo de ordenamiento. Para finalizar, la perspectiva mimética de mundos múltiples posibles y la negación del carácter mimético de la creación de ficciones no significa cortar con los lazos entre la ficción y la realidad. Es necesario tener a esto en cuenta porque existe una tendencia a pensar la teoría de los mundos posibles únicamente desde el marco de la perspectiva ontológica y de una realidad que puede entenderse como objetiva. Mundos más o menos similares, hasta deformados o profundamente alejados, pero siempre en relación a un único mundo que es el real como marco de referencia para darle sentido a la obra. En cambio, la idea de mundos múltiples de ficción implica pensarlos de modo autónomo, que encierra su propio sentido y no como construcciones de lo real en escena. En esta dirección, el mundo real es el mundo de referencia
que prevalece en el conjunto de mundos, lo cual no significa necesariamente que esa realidad sea objetiva. La dramaturgia posmoderna se ha independizado de un modelo único de realidad, y de allí deriva su carácter multiplicador en tanto construcción de nuevas subjetividades. Ante la variedad de estilos y modos de composición de textos actuales, la dramaturgia no puede ni debería, porque estaría negando el movimiento histórico y estético del campo, sosegarse ante el antiguo paradigma mimético que solo vincula las ficciones con el mundo real. Gracias, y disculpen por las fallas técnicas. Gracias a vos, Rocío. Bueno, se solucionaron al final, así que es lo importante. Bueno, vamos a seguir con Belén Medori, que es estudiante del profesorado de literatura en el Instituto de Profesores Artigas, es integrante del Observatorio de Prácticas Teatrales de la Escena Contemporánea Uruguaya, a cargo de Lucía Brusoni, y es integrante también del Grupo de Investigación en Literatura Fantástica Uruguaya que dirige Claudio Paulini y que está hospedado en el Instituto de Profesores Artigas. Es también intérprete e integrante del Laboratorio de Práctica Teatral Uruguay. Su comunicación se titula Un sonido de construcción músico-performática de los cantos de Maldoror, un homenaje mudo, un grito desnudo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a tratar de compartir pantalla un ratito con algunas imágenes de un ensayo de la realización y una del acontecimiento en la Zabala Muniz. Un ratito, no voy a atentar mucho al destino pandémico. Así que, bueno, Ya me tienen que habilitar. Está habilitada ya. Uno por Ahí vez. va, ahora. Si no, bueno, no importa, las pasaré luego o de alguna manera. Creo que estás habilitada ya para Ya está habilitada compartir. ya, Belén. ¿Sí? Lo que pasa es que no habilité a todos, es uno por vez. Está bien. Yo pongo, igual me pone host y no sé, muchas cosas. Bueno, si no, no pasa nada. Espera, voy a opciones avanzadas. A ver, lo que pasa es que como es de la facultad, en el mío funciona perfecto. Un participante a la vez, no sé qué pasa acá. Si no... Y si no le pongo todos los participantes... Sí, igual sí, no poné que todo el mundo puede compartir. No creo que nadie... Sí, lo que pasa es que fue una discusión en la interna de la organización, por eso... pero fíjate ahora... Ahora sí, bueno. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya abro acá. Segundito. Un ratito nomás, no, después lo saco. Ahí va. Y pongo acá, presentación. Por un ratito no les voy a ver, así que si hay algún inconveniente, de pronto me lo pueden decir por audio. Perfecto. Bien. Bueno, empiezo a leer directamente. En la noche del primer martes de diciembre del 2020, el Teatro Solís recibió a 40 espectadores en la Zabala Muniz. En el marco de una nueva temporada del Núcleo Música Nueva de Montevideo, fuimos testigos de una actualización corpórea y sonora del texto Los Cantos del Maldoror. En el aniversario número 150 de su muerte, vuelve a ser revitalizado Isidore Ducas o el Conde de Lautremont, autor incapturable en una representación identitaria de contornos definidos. En un sentido literal, hubo que esperar 100 años después de su muerte para poseer una fotografía que se presentara como oficial, y en el sentido literario, su obra se constituye como una constante fuga de las certezas de sujeto, de espacio, de tiempo. La realización acaecida el 1 de diciembre, presentada por única vez, es la quinta y sexta pieza o fresco del proyecto Un Sonido, coordinado por Nicolás Guassone. La génesis de este proyecto parte del llamado para la temporada ya mencionada, para un concierto de músicas electroacústicas y mixtas. Y cito: pensé en construir una música que fuera de pensamiento y cosmovisión electroacústica, pero que se realizara de forma acústica. Para eso me imaginé en construir una máquina humana.
Me di cuenta que necesitaba bastante gente para poder suplir las variabilidades de posibilidades que tiene la máquina concreta. En la entrevista que realicé a Guasone, que eran las palabras de quien cité recién, y Sergio Luján, director de escena de esta quinta y sexta pieza, el vínculo entre máquina y cuerpo quedó evidenciado como paradigma del proceso creativo de esta realización. La pieza musical es una composición de elementos resultantes de una máquina humana, donde los artistas implicados en el acontecimiento ingresaron sonoridades u evocaciones sonoras para conocerlas, explorarlas y dar como resultado una respuesta sin intención imitativa. Probando sonoridades fue que en esta máquina ingresó un pasaje de los cantos de Maldoror. Y cito: cuentan que yo nací entre los brazos de la sordera, dirá Maldoror en el canto segundo. El silencio, el ruido, la garganta muda, el grito. Sobre estas oscilaciones sonoras se desarrolló la realización entre caos y orden, fuga y captura, intensidades múltiples y estratificación. En conceptualizaciones desarrolladas por Gilles Deleuze y Félix Guattari, a lo largo de su obra conjunta, todo puede ser tomado como máquina en tanto produce un flujo y a la vez se conecta con otra que lo corta, generando así la fragmentación, el movimiento y el objeto. Esta producción y conexión de máquinas puede ser impulsada por la estratificación, que se encarga de organizar las partes en movimientos de agenciamiento, o por el deseo, entendido como impulso de acción, conexión o devenir, y no como carencia. En este sentido, dentro de las máquinas, existen intensidades que tienden a fugarse del orden de la estratificación. El caos dentro del organismo, y cito: el cuerpo sin órganos está hecho de forma tal que solo puede ser ocupado, poblado por intensidades. Nada tiene que ver con un fantasma, nada hay que interpretar. El cuerpo sin órganos hace pasar intensidades, las produce y las distribuye en un espacio a su vez intensivo e inextenso. Esta cita es de Deleuze y Guattari. El cuerpo sin órganos es, de alguna manera, una explosión de la máquina. Personalmente, como espectadora de la quinta y sexta pieza de Un sonido, me sentí inmersa en una máquina que funcionaba explotando. Un cuchillo, una voz soprano, cortando en diagonal el escenario, una masa de susurros de cuerpos apretados, un concierto en serie de latas, chapas, pedregullo, tachos y cajas de cartón, el grito del fagot. El texto, en esta ocasión, el pasaje de la violación de la niña bajo el platanero, perteneciente al canto tercero de los cantos de Maldoror, emerge como una materialidad sonora más, que se fragmenta, se expande, se grita, se susurra, viaja por el espacio escénico entre y desde los cuerpos hasta que finalmente se solidifica en la voz de un intérprete que permanecerá de espaldas en el fondo del escenario. De esta manera se hace carne lo que quizás proponía Artaud en El teatro y su doble, y que luego retomarán los trabajos de creación escénico-performativa. Y cito: importa ante todo romper con el sometimiento del teatro al texto. Los cuerpos, las voces, los instrumentos, los sonidos, no se encontraron al servicio de la representación del texto de Dukas para ser comunicadores del mismo, y que nosotros, espectadores, podríamos recepcionarlo a través de la interpretación. En este sentido, Sergio Luján expresaba, y cito: basé toda la puesta en escena en las simetrías geométricas, en un uso del espacio y la distribución equitativa, una simetría que pudiese sostener todos los fragmentos sueltos sin conformar ningún tipo de mensaje. El cuerpo era un elemento matemático que no se interrelacionaba per se, sino que lo interrelacionaba al espectador. Fin de la cita. Esta participación activa en la construcción de la realización podría marcarse como una de las claves de lo performativo en las artes escénicas. Como supo afirmar Rancière, lo performativo es, y cito, esa tercera cosa de la que ninguno es propietario, de la que ninguno posee el sentido.
Los signos se despliegan en el espacio con los procesos creativos disueltos en sus formas. Los espectadores con dichos signos componen su propio poema. 40 personas en la Zabala Muniz, enfrentadas a una máquina que contenía de sí, dentro, un íntimo caos. 40 personas sentadas en pareja, con una distancia de 2 butacas vacías a los lados y filas inhabilitadas intercaladas, todas con tapaboca. El orden y el caos íntimo podría encontrarse de forma espejada con respecto al escenario. Pocos días después de un 8 de marzo multitudinario, nuestros cuerpos recibieron el impacto del cambio de significado atroz. Devenir de significantes de vida a amenaza de muerte. Coincidiendo con los aportes de Yanina Vidal en Tiemblen, las brujas hemos vuelto, el cuerpo había ganado un lugar emblemático en las luchas feministas, signo y plataforma artística que intervenía los espacios cotidianos, transformándolos en escenarios donde el arte y la política se enunciaban como sinónimos explícitos. Casi 9 meses después de la instalación de la pandemia en nuestro territorio, una performer con un camisón de satén permaneció inmóvil durante toda la realización, en el centro del escenario, observando a los espectadores. Después del ruido, después del texto, después del vacío en el espacio, después del silencio, su camisón cayó. El cuerpo de una mujer desnuda y la resonancia de un texto que relata la violación de una niña. Silencio. En palabras de Cintia, la performer que realizó estas acciones, y cito, las mujeres y los cuerpos feminizados en el mundo humano estamos siendo sistemáticamente violados y torturados, no solo de manera explícita, sino cada vez que nos miramos en el espejo. Este desnudo contenía un sinfín de preguntas y revisiones de cómo la situación de una mujer quitándose a sí misma la ropa es un acto cotidiano, pero que rápidamente deviene en significación de peligro, de riesgo, de vulnerabilidad. No una vulnerabilidad de cuestionamiento introspectivo respecto a cómo esa persona se relaciona con su cuerpo, las consecuencias de exponerlo, lo consciente que es o no de cómo el entorno construye la idea de su propio cuerpo. Si bien eso está presente, no es a lo que me refiero. Refiero a que se ponía de manifiesto que ante esa simple acción de desnudarse en ese contexto, aparece automáticamente la presencia de un otro como potenciador de ese lugar vulnerable. Durante la realización, los espectadores fuimos tejiendo desde nuestras subjetividades un cuadro de sonidos e imágenes que se nos presentaban como fragmentadas y acumulativas, significantes que solo podían ser conectados entre sí por un ojo y un oído que se encontrara a una distancia óptima para captar lo que se estaba presentando, pero no por ello externo. Por el contrario, las acciones de escucha y de observación ingresan directamente en la construcción de significado de la realización. Y a su vez, estas acciones se funden, de modo que imágenes visuales son captadas como experiencias sonoras y viceversa. Y cito de nuevo a Cintia. Para mí el desnudo fue un acto de desnaturalización. Ponía al espectador en el cuestionamiento del deseo, de qué le pasa con ese cuerpo. No era posible entender la exposición total de un cuerpo femenino como razón suficiente para justificar cualquier intento de abuso o contacto con él. Tanto realizadores como espectadores nos encontramos mudes ante el peso con el que se encuentran cargados ahora nuestros cuerpos y nuestra desnudez. La superposición de significaciones que se encuentran vivientes en nuestras carnes satura la efectividad de todo texto, de toda palabra. El horror de Maldoror es actualizado, pero no a través de su representación, sino a través de la búsqueda de un horror íntimo de nuestro tiempo. El ruido, nuestro cuerpo. El grito, nuestra desnudez. Gracias. Muchas gracias, Belén. Perdón que estaba tomando una nota y voy a terminar de tomarla, disculpen, para no olvidarme. Hay que dejar de compartir.
por favor. Ahí lo hice, ¿no? Bien, perfecto. No Bien, lo y quise vamos hacer mientras entonces. leía porque me daba miedo Nada, bien, hacer bien. todo mal. Pero no, ¿se escuchó bien? Se escuchó bien, se vio bien. Reconocí a un Me par alegro. de amigos ahí en la puesta. Vamos a la última ponencia de la mesa y vamos bastante bien, así que vamos a tener unos minutos de intercambio luego. Matías Rivero es licenciado en Letras, opción Investigación, por la Facultad de Humanidades, ¿verdad? De los del AR, sí. Sí, sí. Actualmente es también estudiante de la maestría en Teoría e Historia del Teatro de la misma facultad y está investigando el problema del espacio social en el teatro de José Pedro Bellán. En este caso, sin embargo, su ponencia al parecer va por otro lado y se titula Representación y acción política en pecados capitalistas de Marianela Moreno. Matías. Bueno, gracias Ignacio, gracias a los compañeros y las compañeras, expresar mi alegría de compartir el espacio con ustedes. Sí, este trabajo en realidad es parte de un trabajo de la maestría, digamos, de aprobación de curso de la maestría, es como una muestra ahí este, de lo que estoy haciendo. Entonces voy a leer, ¿tá? Creo que más o menos en el tiempo está controlado. El título es Representación y acción política en pecados capitalistas de Marianela Moreno, y empiezo a leer. Dice, la obra que nos interesa discutir, Pecados Capitalistas, fue estrenada en el marco del 7º Festival Temporada Alta en Montevideo, que se realizó entre el 1 y el 14 de febrero del 2021 en la Sala Verde. Este espectáculo, dirigido por la dramaturga uruguaya Marianela Morena, fue transmitido en streaming a través del canal de la sala en YouTube, donde además se puede seguir viendo. La obra está compuesta por 7 capítulos, de 1 hora cada uno aproximadamente, en los que se produce el encuentro entre una persona vinculada al mundo de la política, un periodista y 2 artistas, la actriz y cantante Lucía Trentini y el músico Agustín Pardo. La obra cuenta con el significativo subtítulo de híbrido performativo, concepto creativo acuñado por Morena, que confirma su interés por explorar situaciones que pongan en riesgo los bordes, tal como la propia Marianela nos dice en unas respuestas a un cuestionario que muy amablemente nos respondió, digamos. Y dice, siempre me atrajo a ir por el límite y abordarlo, mirar el abismo desde la rigidez de lo establecido y dinamitarlo o cruzarlo tranquilamente como se cruzan las fronteras con pasaporte de primera, o cruzar las fronteras como inmigrantes indocumentados, pero cruzarlas, los diálogos, generar prácticas de diálogos no evidentes y ver qué pasa, la teatralidad explota. A lo que podríamos agregar, si se nos permite el atrevimiento, que esta puesta en escena de Pecados Capitalistas dialoga directamente con una limitación concreta impuesta a los espectáculos teatrales a partir de la pandemia de COVID-19. Considerando las características de los invitados, los temas que se proponen en las entrevistas, o el propio título y su alusión directa a una de las categorías más fuertes de las ciencias sociales, entendemos que una de las principales provocaciones de la obra tiene que ver con la exposición extrañada del vínculo problemático y amenazante entre el teatro y la política. Para entender la dinámica que desata esta tensión, necesitamos recurrir a una abstracción que contenga el modo en que se comportan las estructuras cuando alguno de sus constituyentes comienza a mostrar inconsistencias o contradicciones. La estabilidad, que no supone una ausencia de nudos críticos, sino que implica un rango tolerable de riesgo, no impide que las estructuras constantemente estén produciendo reacciones, reconversiones, enfocadas en contener aquellas emergencias críticas capaces de condicionar su existencia. Si trasladamos estas premisas a las estructuras sociales, obtenemos como resultado que una buena parte de esos reordenamientos tienen que ver con decisiones políticas, que terminan por seleccionar aquellos componentes que deben ser protegidos y aquellos que pueden ser vulnerados. Esta lógica de las estructuras
resulta una herramienta eficaz para aproximarnos a discutir las consecuencias sociales de la pandemia, dado que evita entenderlas como desenlace inevitable de un evento fortuito y las reconoce como el resultado de un conjunto de acciones y reacciones políticas que persiguen el objetivo de conservar las bases materiales de un orden. La agudización, un orden hegemónico, ¿no? La agudización registrada en este año y medio de pandemia, en el proceso que proporcionalmente extiende y profundiza la pobreza y acota y concentra la riqueza, seguramente sea el dato más relevante y explícito del modo en que se concreta este reordenamiento. Siguiendo esta línea, a través de las teorías contemporáneas que encuentran en el cuerpo el lugar donde se concretan y se expresan las tensiones sociales, donde ciertos signos como la raza, la clase o el género determinan la mayor o menor precariedad para el acceso pleno al derecho a la vida, podríamos sugerir que este nuevo virus dejó en franca desventaja a los cuerpos productores de poiesis, priorizando en su selección otros cuerpos, igualmente subalternos, pero cuya energía resulta indispensable para sostener los flujos económicos que la estructura en crisis prioriza. En una revisión del corpus de producciones de Morena, nos encontrábamos con una afirmación suya de hace 10 años donde decía: el colectivo teatral se ha debilitado, ha perdido la fuerza y unión, y esa reflexión tiene que ver con las conversaciones diarias que tengo con los actores. Nadie nos quiere, a nadie le importamos, ¿para qué vamos a? Si los actores no importan. De tanto repetir el rumor, la leyenda se convierte en verdad, la habilitamos. Esto tiene 10 años. Este fragmento abre la duda acerca de cómo medir la magnitud del impacto de la crisis en el teatro, ya que la agudización dada por el cierre de las salas también puede estar signada por el hecho de haber dejado al descubierto la precariedad con la que conviven los trabajadores de la cultura común, en Uruguay por lo menos. Dice, problema que, como veremos, se respira a lo largo de toda la puesta en escena de Pecados Capitalistas. La obra se inicia con un claro gesto de desautomatización, la inversión del escenario. Los espectadores tecnoviviales observan la obra desde la parte de atrás del escenario, de frente a una platea vacía, criterio que no es el que generalmente se usa para filmar en una sala. La cualidad performativa de los cuerpos en escena termina por producir 3 espacios bien diferenciados. A la izquierda está el lugar reservado para, y esto es la cita del proyecto, un actor social o un político o formador de opinión. Donde desde allí los protagonistas responden a las preguntas que se le plantean, así como también reaccionan ante la producción simbólica de los artistas. Entre las derivaciones más interesantes y productivas del concepto de teatralidad social, esto como un paréntesis, reconociendo ciertos comportamientos, ciertos roles de la vida cotidiana que en su repetición terminan por conformar núcleos de proyección performativa matrizados simbólicamente, nos encontramos con las personalidades de relevancia político-partidaria, en esa idea de la teatralidad social, ¿no? Tras afirmar que todos los actores representan, pero no todos los que representan son actores, Richard Schechner reconoce esta performatividad matrizada en lugares como el sistema judicial, las salas de cirugía, y por supuesto en el mundo de la política, donde cada vez es más común que se contraten asesores capaces de incorporar herramientas de la teoría teatral para producir un cuerpo atractivo al público votante. A la derecha, enfrentado al invitado, está el periodista, quien también cumple con un modelo representacional del periodismo, anticipado por su vestimenta formal, por la formulación de las preguntas, por la búsqueda de las zonas del discurso del entrevistado más frágiles para repreguntar, informado de los diferentes detalles de la realidad con la que dialogan sus preguntas. Y por último, y en el medio, al fondo de la escena, el músico y la actriz, los únicos que en ciertos momentos puntuales se mueven por el escenario. La centralidad otorgada a los cuerpos poéticos no es ingenua. La interacción dialógica entre el entrevistador y el entrevistado es interrumpida o cortada por la producción simbólica de los cuerpos, que prácticamente se restringe a la canción y a cierta gestualidad de aprobación o desacuerdo. Consultada acerca de las elecciones durante el proceso creativo, Morena nos decía:
y acá hay una cita, ¿no? Me reuní con Trentini, fue la primera y tuvimos varios ensayos donde probábamos cuál sería su maleta escénica. Textos míos, de ella, de otros, hasta que elijo la canción como escudo dramático. Porque los políticos no tendrían forma de ingresar. Es un planteo de, mirá, me estoy acá, pero no tendrás el poder de refutarme. Ese mecanismo me pareció escénicamente poderoso y nos pusimos a armar repertorio y cómo sería el acompañamiento musical. Fin de la cita. Esta afirmación de la dramaturga pone en evidencia una preocupación por ahondar en una diferencia. El plus que habilita la relación intertextual de pecados capitales capitalistas, explorada por Brecht y otros, en tanto despliega la doble virtud de discutir, en tanto despliega el doble juego de discutir la virtud y al mismo tiempo discutir la ideología de la virtud, considerando que se trata de un estricto catálogo, los pecados capitales, de restricciones a ciertos impulsos del cuerpo por alejarse de un hábitus normativo católico. Esa doble posibilidad es la que sostiene la atención de la obra, donde, resaltando la teatralidad que asociamos con el teatro, en contraste con la teatralidad del formador de opinión, terminamos por problematizar la voz que determina los límites de cada una de ellas. Dice Marianela, se trata de mezclar ambos para confundir representación con representado, teatro con política, el actor como ciudadano y el entrevistado como actor, mediados por el periodista que no ocupa un lugar imparcial porque no lo puede ser, que toma partido y confunde aún más. La representación o la realidad representada. Se trata de intentar desnudar los comportamientos en relación con los representados, de exponerlos con sus dudas, sus incertidumbres y también con sus certezas. El escudo dramático de la canción, pensado para que Trentini fuera, y esto es una cita también, a buscar la complicidad de la platea, que estaba pensado para hacerlo con público, comienza con el tango Cambalache, pero inmediatamente empieza a participar de los temas que se discuten a través de la canción, reforzando las distancias. A veces con coincidencia, como cuando canta Soy lo prohibido, en alusión al pecado que le corresponde a cada invitado, pero a veces el conflicto se manifiesta de forma más directa, como cuando canta Puro Teatro, de Liliana Felipe, tras la afirmación disparadora que propone el periodista, ¿no? Cuando dice, hay mucho teatro en la política, ¿no? Esa es como la pregunta que se le plantea. Dice, toda proyección estática de una estructura pierde su vitalidad predictiva. La abstracción también exige una lectura tridimensional capaz de evaluar su profundidad, su densidad, el gramado de su textura, así como los vínculos transversales u oblicuos que dejan en evidencia el rango discursivo en torno al que se escribe y reescribe su logos. Una dinámica que trae implícita un despliegue simbólico emergente siempre que el grado de la crisis lo amerite. Palabras como protocolo, movilidad, inmunización y en el caso uruguayo el sustantivo libertad, entre otras, han conformado un universo semántico ideológico de referencia que permite sostener textualmente la mirada hegemónica sobre la realidad. Constructo que puede resumirse en el concepto de nueva normalidad, en tanto conjuga la idea de una nueva cotidianidad y al mismo tiempo retroalimenta la noción de un nuevo espectro normativo. Pero el juego explosivo de esta obra está contenido, pero en el juego explosivo de esta obra está contenida la disputa. Las lógicas subalternas que también se mueven y se reordenan dentro de la estructura para protegerse y avanzar. Néstor García Canclini, cuando en medio de la utopía neoliberal de los 90 reconocía en el concepto de hibridación una forma de explicar las búsquedas culturales ante la crisis, decía, parto de una primera definición. Entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos o prácticas. Y en otra parte del libro aclaraba que el análisis empírico de estos procesos articulados a estrategias de reconversión muestra que
la hibridación interesa tanto a los sectores hegemónicos como a los populares que quieren apropiarse de los beneficios de la modernidad. Esas son las dos citas de Canquillo. Resta por discutir el problema de la acción política. Morena dice que cada gesto teatral es acción política, pero podríamos complementarla planteando que el híbrido performativo, en su conflicto espectacular, no solo habilita a extrañar la distinción entre lo que es teatro y aquello que no, y a repensar el contexto ideológico desde el que se enuncia, sino que también cuestiona la diferencia entre aquellos a quienes les es atribuida la agencia política y aquellos que no. Una problematización vertiginosa de lo real, que puede invitar a reescribir radicalmente la estructura, o al menos a tomar sus signos e invertirlos, a proyectar una nueva normalidad llena de teatros, de medios imaginísticos y de una libertad que no se limite a dejarnos decidir el modo de morir. Y termino ahí. Gracias. Muchas gracias, Matías, y gracias también por ese final integrado, digamos, o no tan apocalíptico. Bueno, tenemos unos 15 minutos para comentarios, preguntas, discusión, etc. Yo voy a aprovechar el rol que me tocó para compartirles algunas notas breves a modo de eventuales disparadores de posibles reflexiones o no, ustedes dirán. En todo caso, de la ponencia de Camila, si tuviera que elegir, bueno, en esa tensión entre, bueno, una de las palabras que más apareció sintomáticamente fueron repetición, reproducción, diferencia, en fin, palabras fuertemente investidas, digamos, de sentidos en nuestra tradición, pero también me parece que en la mesa tuvieron ciertas líneas de desviación interesantes. Entonces, en ese sentido, cuando Camila comparaba esta idea de la insistencia con el emblema de Beckett de fracasar mejor, recordé aquella crítica temprana de Esperando a Godot de Viviane Mercier, que decía que Esperando a Godot es una obra en la que no pasa nada dos veces. Me parece que es más allá del chiste, creo que esta idea de la repetición estuvo flotando en la mesa, ¿no? Por ejemplo, al hablar Belén de un sonido, yo en principio dudaba sobre el valor del un, ¿no? Si era un numeral o si era determinado, si es un sonido como un sonido entre muchos otros o un sonido como un sonido, en el sentido del numeral. Tuvimos un problema con el sonido en particular o con la voz, en el caso de la ponencia de Rocío, que también fue sintomático. En todo caso, bueno, a partir de ese no pasar nada dos veces, pensé en el juego de palabras entre resistencia e insistencia en las primeras dos ponencias, que parecerían engañosamente compartir una etimología y sin embargo no lo hacen, pero podrían tener que ver con esta cuestión de la máquina humana. En tanto, insistir en algún punto tiene esa raíz de sistere, que es la de detenerse o clavarse en un lugar, mientras que disentir también se puede vincular con la raíz de sedeo, de sentarse, ¿no? No sentarse junto con alguien. En ese sentido, yo eventualmente, si tuviéramos más tiempo para discutir, les preguntaría a los primeros dos ponentes si pueden ver alguna referencia cruzada entre la idea de disentir y de insistir en esas dos poéticas. Bueno, con respecto en la ponencia de Martín me pareció interesante la enumeración de campos de referencia bien concretos y bien actuales en relación con lo que pasó después con Rocío, ¿no? En esa lista que vos hiciste de todos los tópicos que están dentro de la tópica del salpicón, ¿no? Y en esa expresión aparentemente tensionada de un salpicón virtual, ¿no? Si lo piensan incluso en el término, en sentido literal, más allá del uso del género salpicón en una murga, ¿no? Lo que salpica virtualmente es un poco chirriante la expresión. En todo caso, creo que esa discusión no saldada en la discusión sobre la mímesis que reapareció después con Rocío puede también tocar este punto, en el sentido en el que estamos hablando eventualmente de estados de cosas virtuales o no realizados en el
marco dolezeliano o en la tradición previa, ¿no? Incluso del origen metafísico de la idea de los mundos posibles, porque eso también me llevó a conectar con lo que dijo primero Camila, con esas preguntas que les hacían a quienes estaban en el público, en el espectáculo de Croatoan, ¿dónde están? ¿Están cómodos? En fin, porque tal vez la pregunta inicial con respecto a los campos de referencia y a los mundos posibles sea la pregunta de ¿dónde están? ¿No? Para Leibniz, por ejemplo, esos mundos posibles están en la mente de Dios, mientras que para las perspectivas más contemporáneas están en las producciones textuales, semióticas, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos campos? Bueno, esta tensión entonces entre diferencia y repetición creo que reapareció en la cuestión del un sonido y en la máquina humana que trajo Belén. Cuando ella hablaba de 40 personas enfrentadas a una máquina, yo me figuré la situación opuesta, que es la nuestra, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una máquina enfrentada a un poco menos que 40 personas, pero a unas cuantas personas. Y bueno, una última puntualización es como dos tradiciones teóricas muy fuertes y muy productivas, pero también muy de varones, digamos, como las que incluso hay, así como hay un juego entre resistir y disentir, hay un juego obvio, casi un tropezón, entre Deleuze y Dolezal, y bueno, como en esta mesa hubo apropiaciones feministas muy claras de dos tradiciones muy productivas, pero bien patriarcales, digamos, o pensadas en marcos bien patriarcales, como lo son ambas, ¿no? Y bien europeas. Y bueno, con respecto a esta cuestión de la búsqueda de un horror íntimo de nuestro tiempo, son preguntas que podrían reaparecer en lo que propuso Matías después con respecto a la noción de pecado. Y una última cosa, para no robarme todo el tiempo, nos van a quedar 10 minutos, es cómo esta cita de Marianela Morena, por la cual, según nos contaba Matías, ella buscaba confundir la representación con lo representado, bueno, creo que es bastante provocativa para interpelar a las otras 4 ponencias, ¿no? Yo pensaba en particular en la cuestión de los marcos de referencia y en cómo la idea de lo híbrido, en principio, estaría en fuerte tensión con la defensa de la autonomía que proponía, o si yo entendí bien, proponía Rocío a partir de los mundos posibles de ficción, como una defensa de una lógica de delimitación todavía resistente, ¿no? Frente a la especie de viralización pandémica de la posautonomía o de la desdelimitación. Bueno, esas fueron más o menos mis notas. Abrimos preguntas, comentarios, lo que quieran. Tenemos 10 minutos. Sí, Ignacio, yo quería comentar esto. Vos, digamos, ponés decís que bueno, que Dolezal y Deleuze, ¿no? Son como dos autores, o dos líneas teóricas que trabajan como si fuesen dos líneas duras, ¿no? Y que nosotras, digamos, con Belén, digamos, venimos a digamos, a atravesar esas teorías con cuestiones del feminismo. Algo así, ¿entendí bien, Ignacio? Más o menos, pero mejor seguir. ¿Sí? Y me parece que más allá de si... En el caso de Dolezal no estaría tan... No lo estudié ni lo pensé en los franceses, digamos. Pero me parece que en el caso de Lubomir Dolezal, que es, digamos, que su teoría, digamos, él escapa del nazismo primero y luego escapa de la cortina de hierro soviética. O sea que en ese sentido es un autor que ha estado siempre entre dos grandes gigantes. Claro. Y, como Jacobson, pero al revés, ¿no? Jacobson escapa primero de la cortina de hierro y después del nazismo. Ahí, terrible. Entonces, ya partiendo de eso, como que ya, me resulta dificultoso encauzar a Dolezal en una perspectiva
antirrevolucionaria, pues sabemos que la perspectiva feminista es una perspectiva revolucionaria, con ese antecedente. Bien. Una defensa al adolescente que se murió en 2017. Sí, junto sí, casi junto con Jeanette. Bien, bien. No, yo en fin, estaba abriendo resonancias múltiples. Claro, el caso de él es bien, es una escritura bien radical. Pensaba también en Benjamin y en Jacobson, el ejemplo que puse cuando te interrumpí. Pero más allá de eso, bueno, yo pensaba más bien en la tradición en la que se inscribe el concepto de mundos posibles, ¿no? Que bueno, desde no sé, Platón hasta Leibniz es una tradición bien anclada en un modelo de ontología que es casi por definición, no sé, Sí, por eso falocéntrico. sí, coincido también con esta idea de, bueno, de cómo encarna el arte en la mente divina, ¿no? Como también muy ligado a la idea del genio creador. Bueno, pero digamos que la perspectiva contemporánea de alguna manera como se escinde, digamos, ¿no? De Mm, esa posición. bien. Y de todas maneras, tampoco probablemente, seguramente hubo otras pensadoras junto con Leibniz que no las vamos a conocer jamás. O sea, si había había alguna mujer pensando junto con Leibniz o con Platón, no nos vamos a enterar nunca. Es Así que bueno, cierto. ¿qué va a ser? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario más? ¿Alguna otra intervención? En todo caso, si no la hay, yo los desafío a elegir a cuál de las dos mesas van a entrar ahora, porque en una de ellas podemos esperar un diálogo fuerte con algunas de estas nociones y incluso un ataque fuerte. Me imagino que Gustavo Geirola, por ejemplo, va a ir por ahí. Él o ha sido muy crítico con respecto a los conceptos de poiesis y de convivio y al eventual potencial político eh, casi por definición que solemos otorgarles. Ha llegado a decir que el espectador no especta, que el único que especta es el teatrista, por ejemplo, para decir algo. Del otro lado, en la mesa paralela, si tienen dos mecanismos para conectarse las dos, estaría buenísimo. Si tuviéramos un cuerpo desdoblado o una máquina humana que nos permitiera estar en las dos mesas a la vez. Tenemos no solo una ponencia que retoma la misma obra de Marianela Morena desde otra perspectiva, sino otras que insisten en la cuestión de la presencia, del soporte, en fin, asuntos todos estos que han aparecido acá. No sé si Belén ¿fue un gesto de levantar la mano o no? Ah, bien, adelante. No, no, una cosita chiquita que quería agregar de esto otro que estabas diciendo vos antes de la máquina de cada cuerpo de los espectadores y eso, o sea, fue exactamente lo mismo que hablamos con Nicolás y con Sergio en la entrevista, que está acá Nicolás y lo saludo. Estuvimos Nico. conversando en un encuentro virtual, este, justamente eso, ¿no? Como, o sea, ellos hablaban, los dos un poco, del trabajo como de matrioshka o de ir como cada vez a una cuestión más chiquita y cómo dentro de esas máquinas más pequeñas se encontraba un orden y adentro un caos, un orden y adentro un caos, y mucho de todo eso que ellos conversaron enfrente de mí, obviamente influenció mi escritura. Así que va por ahí. Muy bien. Bueno, y si no tenemos más comentarios o preguntas, en relación a esta repetición bastante sintomática de las ideas de justamente repetición, diferencia, etcétera, tal vez un poco de manera un poco kitsch, pero voy a terminar con una mención a una idea de Ernesto Laclau, que es la idea de que la emancipación siempre recomienza.
El coloquio recomienza en 3 minutos, pueden elegir la sala A o la B o las dos, si pudieran escindirse delesianamente. Nos vemos luego. Gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, Ignacio también. Que Gracias tengan a todos. buena Nos noche. vemos. Gracias por respetar el tiempo también.